Dios les bendiga, hermanos. Soy hermano Gary Metzger y aquí estamos juntos otra vez para buscar el reino de Dios. Vamos a buscar su presencia. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de la oración, por la fe que nos regalas por tu Santo Espíritu, que nos hace en nosotros el deseo de seguir, luchar y estar, oh Padre, en relación íntima contigo. Ayúdanos a entender este tema de la oración hoy. En nombre de Cristo oro. Amén. Regresemos al tema de la oración que tuvimos hace unos días y queremos explorar hoy lo que es la oración constante. La oración constante. Hemos explorado la oración eficaz por ser una persona justificada, humillada, pero hoy queremos entender la necesidad de ser diligente en la oración. Jesús enseñó una parábola para enseñarnos este tema. Se halla en Lucas capítulo 18 en las Escrituras del 1 al 7. Pero las dos cosas que queremos recalcar aquí son las palabras que Jesús mismo dijo. En versículo 1 dice, Él refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. La parábola que dio fue del juez injusto que no temía a Dios, ¿no? En una viuda que acercó a él y él dice que ya por fin quería contestar porque ya llegó la molestia. Y Jesús no dio esta parábola para mostrar que él es como el juez injusto, sino que para mostrar una gran diferencia. Por lo que dice en versículo 7, Dios dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. Quiere decir constantemente, no una vez hoy y a los 3 días y a la otra semana. Es una relación que es constante, día y noche. Y en versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y la fe se muestra porque sigues orando sin desmayar. Es el punto de toda la palabra, seguir orando sin desmayar. Los ejercicios que se hacen aunque le duelen, siguen haciéndolo. Los deseos de su corazón siguen ofreciéndolo sin desmayar. Porque la fe es lo que hace uno seguir, aunque uno no vea cómo puede ser, pero uno sigue con esperanza, porque la fe es la esperanza en marcha. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿no?, de unas personas en las Escrituras, de mostrarnos qué quiere decir orar sin desmayar, día y noche. Pues ya tenemos el ejemplo famoso del profeta Daniel, ¿no?, que encontramos en capítulo 6 de Daniel, cuando el rey allí fue engañado y puso en edicto, ¿no?, que no podía orar a otro Dios. Pero dice allí en versículo 10 que aún ahí con el edicto, Daniel arrodilló 3 veces al día, como solía hacer antes, y daba gracias a Dios. Recordemos, él estuvo en Babilonia, estaba bajo tensiones por los engañadores de los otros príncipes, y él no desmayó en ofrecer oración y gracias aún en la cautividad en Babilonia. En capítulo 10, versículo 2, encontramos que él fue afligido por 3 semanas y seguía orando hasta que llegó el ángel Gabriel. Y también llegó en capítulo 10, versículo 13, llegó el príncipe del reino de Persia, porque estaba en lucha contra Daniel. Entonces ya por fin llegó Miguel el ángel. Capítulo 9 es cuando llegó el ángel Gabriel para dar esta famosa profecía de la venida de Jesucristo. Pero lo que queremos ver es que Daniel seguía persistente en la oración.
Y entendemos nosotros que en las Escrituras, en capítulo 6 de Efesios, se habla de la armadura de Dios. Porque estamos, como dice las Escrituras, no estamos con lucha contra carne y sangre, en versículo 12, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, él allí empieza a decirnos las partes de la armadura. Pero lo que es interesante es, toda la armadura existe ¿para qué? Para luchar. ¿Y cómo es que lucha? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, lo que quiere decir Pablo aquí es que la lucha que tenemos contra sangre y carne, la lucha que tenemos contra principados es en la oración. Lo hacemos igual como Daniel. En sus oraciones consistentes llegó Miguel, llegó Gabriel, llegó la bendición del cielo. Entonces es lo que Jesús quiere decirnos, orar sin desmayar, porque es la lucha. Toda la armadura es para que ejercitamos nosotros la fe en la oración, porque es de donde está la bendición del Señor. Recordemos otros ejemplos. Por supuesto, debemos recordar Jesucristo, el Rey de Reyes. Siendo Dios en carne, tuvo que humillarse ante su Padre en oración constante, en los 40 días en ayuno. Y también otras veces tenemos que recordar que está escrito en Lucas capítulo 6, del 11 a 12, que él oró toda la noche para que tenga la voluntad de su Padre en escoger sus 12 apóstoles. Y recordemos que en Mateo 26, del 36 a 44, encontramos que Jesucristo en la noche que fue traicionado, dice que oró 3 veces, ¿no? 3 veces, porque ante él era esta gran prueba y tribulación que iba a entrar, y para enfrentarlo, la oración. Y dice en versículo 40 que oró 1 hora y llegó a sus 3 discípulos que lo dejó allí y estaban dormidos. Y luego oró otra vez. Y la tercera vez fue otra vez a orar. Y cada vez que al venir estaban dormidos. Entendemos que Jesucristo persistía en la oración. Aunque los otros tenían sueño y dormían, Él no. Él seguía en oración. Tantas veces las Escrituras dan unos ejemplos, pero sabemos que fue su día y noche en oración. La relación con su Padre Celestial que le da la fuerza. Porque entendemos que también dice en 1 Crónicas capítulo 16, versículo 11, hay que buscar su rostro continuamente. No dice que buscar su puerta con una lista de cosas. Dice buscar su rostro, buscar su presencia, buscar su voluntad, buscar su palabra. La oración más es escuchar, más que ofrecer las peticiones nuestras. Claro, las dos son importantes, pero a veces no dejamos tiempo para escuchar, para buscar su presencia, para dar gracias a Dios. Esa es la oración constante, a buscar su presencia, porque queremos la amistad con el Creador del mundo. Eso también se puede ver en las vidas de otras 2 personas que vamos a usar de ejemplos hoy, de la oración constante. Vamos a hablar de nuestro padre Abraham, ¿no? Que ya sabemos en Génesis capítulo 12, versículo 4, que tenía 75 años cuando Dios lo llamó y lo dijo que fuera de allí a otro lugar. Muy bien, entonces dijo que yo te voy a dar de ti una nación poderosa. Te voy a hacer de ti una nación poderosa. ¿Y por cuánto tiempo tenía que seguir orando Abraham para que vea un porcioncito de lo que es una nación poderosa? Muchos años. Son 24 años. Hasta la de 99
de orar continuamente para que sea una nación poderosa, porque ni tenía apenas solo un hijo, Ismael. Y Ismael llegó a la edad de 86 años. Y sabemos que no fue la voluntad de Dios para que tenga un hijo a través de la criada, porque Dios quería que sea de la misma carne, como dice en Génesis 15. Y por no obedecer, sufrieron toda la casa de Israel 400 años en Egipto por no ejercer la fe y seguir orando. Entonces recordemos que Abraham oró 24 años porque tenía fe en lo que era la promesa de Dios. Otro ejemplo, por supuesto, que tenemos que usar es Josué, el hijo de Jacob, unas 12 tribus, ¿no? Josué, que fue vendido a Egipto. Recordamos que fue en Génesis 37, versículo 2, que él tenía 17 años cuando Dios comenzó a mostrarles por sueños que iba a tener sus hermanos y sus padres que aún rodeaban ante él. Mostró una promesa de Dios que iba a ser cumplido. 17 años de edad. ¿Y cuántos años tenía él cuando por fin se cumplió este sueño de que sus padres y sus hermanos hincaron ante él cuando él era príncipe de Egipto? Él tenía 39 años. Esperó 22 años para recibir la promesa. Y eso se llama orar sin cesar. Él tal vez tenía algunos 25 años cuando ya llegó a Egipto y estaba en la cárcel. Tenía 28 años en Génesis 41, versículo 1, cuando interpretó los sueños del copero y el panadero. Pero aún allí pensaba él que Dios iba a cumplir la profecía y sacarlo. Pero tuvo que esperar 2 años más hasta la edad de 30, cuando Dios lo sacó de la cárcel y él empezó a ser segundo en Egipto. Pero tuvo que esperar 7 años de abundancia y en el segundo año de escasez es cuando cumplió la promesa. 22 años después de recibir la promesa de Dios. Por eso queremos entender, mis hermanos, Dios es fiel. Y cuando Él te revela lo que Él quiere en tu vida, por eso dice, sigues con fe, no desmayes, porque Él es fiel y justo. Recordamos que también dice en Santiago 4:2 que no tenemos porque no pedimos. Recordemos también en Hechos capítulo 12, versículo 5, cuando Simón Pedro fue sacado de los apóstoles y fue tirado en la cárcel y ya iba a morir el día siguiente. Y dice en Hechos 12:5 que la iglesia hacía sin cesar oración para él. Qué glorioso es entender, mis hermanos, que Dios pide que tengamos esa fe. Y la fe que tenemos es para que realicemos estas promesas de Dios, aunque hay lucha, no contra carne y sangre, sino que potestades, principados, el diablo que no quiere que cumpla Dios su palabra. Por eso Pablo nos dio este ánimo en 1 Tesalonicenses 5, 16 hasta 18. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios que está en Cristo Jesús. Orar sin cesar no se hace sin tener el gozo de Dios en tu alma. Y el gozo se mantiene porque la fe en Cristo vive. Entonces, hermanos, recordamos ser constante y continuo en oración. Ser persistente y paciente en la oración. Siempre mantenido por el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Gracias al Señor, porque Él está con nosotros siempre, haciendo su voluntad por el poder de su Santo Espíritu. Bendito Padre, gracias por esta lección. Gracias porque los apóstoles pidieron de ti, de Jesús, enséñanos a orar.
Gracias, Padre. Hemos escrito oro. Amén.